El guardia del edificio vacío. Los guardias de seguridad solemos decir que lo peor de la noche no es el cansancio, sino el silencio. Hace años trabajé en un edificio de oficinas abandonado en el centro de la ciudad. Todo estaba vacío, solo yo y las cámaras. Esa noche, al revisar los monitores, vi algo imposible. En el piso 7 había alguien de pie frente al elevador. Lo peor es que ese piso estaba clausurado desde un incendio años atrás. Subí con la linterna, y el aire se volvió helado. El hollín aún marcaba las paredes. Cuando giré hacia el elevador, lo vi. Una mujer carbonizada me observaba en silencio, y detrás de mí, las puertas metálicas del ascensor se cerraron solas. El taxista de la carretera. En mis años de taxista nocturno he visto de todo, pero hay una pasajera que nunca olvido. Una mujer vestida de blanco me pidió que la llevara a la salida vieja del pueblo. No habló casi nada, solo miraba por la ventana y repetía en voz baja: ya casi llegan, ya casi llegan. Al llegar, en medio de un camino de terracería, volteé para cobrarle, pero el asiento estaba vacío, el aire estaba helado, como si ella nunca hubiera estado ahí. Encendí el taxi con las manos temblando, y en el retrovisor, ella estaba sentada detrás de mí, sonriendo. La enfermera de urgencias, Claudia, trabajaba en el turno nocturno de un hospital. Durante las rondas escuchaba que alguien llamaba el elevador del área clausurada, donde antiguamente estaba la morgue. Una madrugada, mientras revisaba pacientes, el ascensor se abrió solo y dentro estaba una camilla vacía, con las sábanas manchadas de sangre. Al girarse para pedir ayuda, vio a un hombre pálido y con bata desgarrada recostado en esa camilla, que lentamente se deslizaba hacia ella, aunque nadie la empujara. El repartidor nocturno. Eric hacía entregas en motocicleta hasta altas horas. Una noche, le tocó llevar un pedido a una colonia apartada. El mapa lo mandó a una calle sin salida, frente a una casa sin ventanas, con la puerta entreabierta. Tocó y dejó el paquete, pero desde dentro escuchó varias voces agradeciéndole. En susurros, cuando regresó a la moto, la aplicación le marcó pedido entregado al Panteón Municipal. El barrendero de la avenida, Don Jesús, trabajaba barriendo calles en la madrugada. Siempre decía que la ciudad dormida tenía un silencio pesado. Una noche, mientras limpiaba, escuchó pasos detrás de él. Pensó que era un borracho, pero al voltear vio un grupo de personas caminando descalzas, con la ropa rota, todos con la mirada fija en él. Intentó huir, pero la escoba se le atoró en el suelo. Cuando alzó la vista, la avenida estaba llena de esas mismas figuras, avanzando sin ruido hacia él. El panadero del horno viejo, Martín, horneaba pan en las madrugadas para que todo estuviera listo al amanecer. Una noche, mientras revisaba la masa, escuchó golpes desde dentro del horno de piedra. Abrió y no había nada, solo brasas encendidas. Pensó que eran ratas, hasta que vio marcas de manos pequeñas en la harina del mostrador. Al volver la mirada, el horno estaba abierto otra vez, y una figura negra, encorvada, lo observaba desde dentro, sonriendo con dientes rojos. El vendedor de tamales. Todas las madrugadas, don Raúl vendía tamales afuera de un hospital. Decía en broma que hasta la muerte le compraba. Al regresar a su mesa, encontró algo raro. Había servilletas con pedidos escritos, nombres y platillos. Lo inquietante es que todos esos nombres coincidían con los pacientes que habían muerto esa misma noche. Intentó tirarlas, pero entonces vio sus propias manos manchadas de tinta negra, como si él mismo hubiera escrito cada pedido sin darse cuenta. El velador de la construcción. Luis era velador en una construcción a las afueras de la ciudad. Un sitio solitario, sin luz, lleno de pilares y vigas. A medianoche, escuchó risas de niños. Pensó que eran vándalos, pero al entrar vio decenas de huellas pequeñas en el polvo fresco. Alumbró con su lámpara, y entre las sombras aparecieron niños de piel gris, sin ojos, escondidos entre las columnas. Uno de ellos se le acercó demasiado, y con una voz extraña le dijo: «Gracias por cuidarnos. Pronto viviremos aquí contigo».
la gasolinera del kilómetro 27. Carlos era trailero y siempre repostaba en la misma estación de carretera, justo en el kilómetro 27. El lugar estaba viejo, con solo un despachador anciano que apenas hablaba. Una madrugada, al detenerse, notó que había más camiones estacionados, pero todos apagados, sin choferes a la vista. El anciano le llenó el tanque sin mirarlo y le dijo: "No te bajes pase lo que pase". Mientras pagaba, Carlos vio por el retrovisor como los otros camiones se encendían solos, las luces parpadeaban y las puertas se abrían al mismo tiempo. En cuestión de segundos, figuras negras empezaron a salir de cada cabina, avanzando lentamente hacia él. Cuando intentó arrancar, el anciano golpeó la ventanilla y gritó: "No mires atrás, maneja hasta que amanezca". Carlos obedeció, pero desde entonces, cada noche que pasa por ese tramo, los espejos de su camión muestran luces que lo siguen de cerca, aunque la carretera esté completamente vacía. El pasaje a medianoche. Julio trabajaba de chofer de autobús intermunicipal. Una de sus rutas más pesadas era la nocturna. Salía a las 11 y llegaba al amanecer. Una noche, subieron pocos pasajeros, casi todos dormidos. Cerca de la medianoche, en un tramo despoblado, una mujer vestida de negro hizo la parada. Subió sin hablar y se sentó en la parte trasera. Julio siguió conduciendo, pero en el retrovisor notó algo extraño. Nadie parecía darse cuenta de que la mujer estaba ahí. Incluso cuando pasaba cobrando boletos, los demás pasajeros parecían no verla. Al voltear directamente, ella no estaba, pero en el espejo seguía viéndola sentada, inmóvil. Al llegar a la última parada, todos bajaron, menos ella. Julio fue hasta el asiento para pedirle que se retirara, y lo que encontró fue un asiento empapado, con el nombre de una mujer escrito en sangre en la ventanilla. Al preguntar en la central, le dijeron que esa pasajera llevaba años apareciéndose en ese mismo autobús, desde que murió en un accidente en esa ruta. El despachador de la madrugada. Raúl trabajaba en una gasolinera 24 horas, siempre. En el turno de la madrugada, todo era tranquilo, salvo por la soledad de la carretera. Una noche, un auto viejo se detuvo. Dentro venía una familia entera, padre, madre y 2 niños, todos vestidos con ropa de otra época. Le pidieron llenar el tanque y pagar con billetes muy antiguos. Raúl, nervioso, aceptó el dinero, pero al voltearse para dar el cambio, el coche ya no estaba. En el suelo, los billetes se habían convertido en papeles quemados. Intentó convencerse de que había alucinado, hasta que vio la cámara de seguridad ahí estaban, todos ellos mirándolo fijamente mientras él cargaba gasolina, pero sus rostros eran pálidos, hundidos, y los ojos, completamente negros. Desde entonces, cada que escucha un motor acercarse de madrugada, reza para que no sea el mismo coche que siempre aparece sin hacer ruido. La curva del kilómetro 66. Sergio manejaba camiones de carga y conocía de memoria la carretera del norte. Pero había un tramo que todos los conductores evitaban, la curva del kilómetro 66. Cuenta que ahí, una noche de neblina, vio a un joven con chamarra rota pidiéndole aventón. Decidió parar y subirlo. El muchacho apenas habló, solo dijo que iba a casa. A los pocos kilómetros, Sergio volteó para preguntar algo, y el asiento estaba vacío. Frenó, asustado, pero de pronto escuchó golpes desde la caja del camión, como si alguien caminara dentro. Al llegar a la siguiente gasolinera, pidió ayuda para revisar. La caja estaba cerrada con candado, intacta, pero en la lámina oxidada se distinguían varias manos marcadas desde dentro, arañando para salir. Los otros choferes le dijeron que en esa curva siempre aparece ese joven, el mismo que murió años atrás, cuando lo atropelló un tráiler que nunca se detuvo. El último cliente de la gasolinera. Marcos trabajaba en una gasolinera al borde de la autopista. Su turno terminaba a las 4 de la mañana, pero esa noche, a las 3:40, llegó un coche antiguo, con pintura descascarada y vidrios empañados. Un hombre bajó lentamente, alto y con sombrero, y le pidió llenar el tanque.
no levantaba la mirada. Marcos notó que el hombre le entregó un billete roto, pero cuando lo tocó, era húmedo y parecía manchado de barro. De pronto, escuchó risas de niños dentro del auto. Se inclinó para mirar y vio al asiento trasero lleno de pequeños cuerpos, pálidos, con los ojos abiertos, inmóviles. Cuando retrocedió aterrado, el coche ya no estaba en el piso. Solo quedó el billete, convertido en un pedazo de tela ensangrentada, el trailero y la mujer de la autopista. Ramiro llevaba más de 20 años como trailero. Una madrugada, manejando entre desiertos interminables, vio a una mujer con vestido claro en la orilla de la carretera. Se detuvo, pensando que necesitaba ayuda. Ella subió sin hablar y se sentó en silencio. El ambiente se volvió gélido. En cuestión de segundos, kilómetros después, Ramiro intentó iniciar conversación, pero la mujer nunca respondió. Solo lo miraba de reojo con una sonrisa torcida. Cuando pasó por un tramo iluminado por la luna, notó que sus pies estaban flotando, sin tocar el piso del camión. Frenó con terror y al voltear, el asiento estaba vacío. Desde esa noche, Ramiro jura que cada vez que pasa por ese tramo, ve la silueta de una mujer en el espejo retrovisor, siguiéndolo dentro de la cabina. El chofer del autobús fantasma, Don Felipe, conducía un autobús viejo en rutas nocturnas. Una vez, cerca de las 2 de la mañana, le tocó recoger pasajeros en una parada desierta. Subieron varios, hombres, mujeres, incluso un niño que cargaba una muñeca. Todos entraron en silencio, ninguno compró boleto. El viaje fue inquietante. Todos lo miraban fijamente a través del espejo. Al llegar a la terminal final, volteó para pedirles que descendieran, pero el autobús estaba completamente vacío. Asustado, revisó los asientos y encontró marcas en el respaldo, nombres grabados con uñas, los mismos de personas que habían muerto años atrás en un accidente en esa misma ruta. Desde entonces, Felipe evita esa parada, porque sabe que esos pasajeros aún esperan el último viaje. La bomba número 4. En una gasolinera perdida en la sierra, los despachadores evitaban usar la bomba número 4. Decían que estaba maldita. Una noche, Manuel, nuevo en el trabajo, atendió a un hombre que insistió en cargar ahí. Vestía chaqueta negra y tenía la piel grisácea. Mientras llenaba el tanque, Manuel sintió que el aire se volvía más pesado y que el hombre lo observaba sin pestañear. Cuando terminó, el desconocido solo dijo: "Nos vemos en tu camino de regreso". Horas después, al revisar las cámaras de seguridad, Manuel vio que en las grabaciones no había nadie, solo él, llenando el tanque de un coche invisible. Lo peor fue al volver a casa esa madrugada. En su espejo retrovisor, la silueta del mismo hombre lo seguía sentado en el asiento trasero.